Estimados estudiantes del sexto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a analizar en el área de competencia lingüística es concordancia verbal. Reglas de concordancia verbal. Es la coincidencia de número y persona gramatical entre el verbo y el sujeto. Ejemplo, los astronautas regresan del espacio el próximo mes. Es correcto. Los astronautas regresan del espacio el próximo mes. Incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Porque aquí astronautas está en plural y el verbo está en singular. Por lo tanto, no hay coherencia y es incorrecto. Quiere decir que concordancia verbal tiene que concordar el sujeto con el verbo, el número y persona. Nos dice, sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. Si los elementos coordinados se refiere a una misma persona o cosa, el verbo va en singular. Si los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, el verbo va en plural. Ejemplo, dice, el periodista y escritor fue galardonado. El siguiente dice, el periodista y el escritor fueron galardonados. Aquí nos dice, también tenemos el sujeto de un elemento en singular unido a otro por junto con además de, así como. Cuando a un elemento en singular le sigue otro asociado a este mediante nexos, además de junto con, así como, y todo el conjunto se antepone al verbo, este aparece en singular, pues solo se considera el primer elemento como sujeto. Ejemplo, Elena junto con sus hijos viajó a Francia. El perro, así como el gato, es un animal doméstico. Mi padre, además de mis tíos, provienen de Huarochirí. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice? Que la concordancia entre sujeto y verbo. El sujeto y el verbo de una oración tienen que concordar o estar de acuerdo respecto a sus accidentes gramaticales. Si el sujeto de una oración está en número singular, el núcleo del predicado, que es el verbo, tendrá que estar también en singular. Y si el sujeto está en primera persona, el verbo tendrá que estar también en primera persona. Ejemplo, nosotros en plural estudiamos en la universidad. Concordancia nos dice que es la coincidencia de números y personas en la que establece entre el verbo y el sujeto. Ejemplo, esos cantan muy bien, los alumnos tienen nervios, las aves cantan fuerte. ¿Sí? Entonces la concordancia aquí en la oración dice, los alumnos estudiarán para la prueba. Tiene que concordar el determinante, el sustantivo y el verbo. A continuación, aquí vamos a completar con un verbo. Acá dice, mamá compra pescado en la pescadería. Martín y Pablo son hermanos. El mecánico arregló el coche de papá. Yo tomo zumo de naranja y tostadas. Ponte el abrigo que hace frío. Después de comer me lavo los dientes. El bebé toma su biberón. Luisa vive en la casa de al lado. Los niños juegan en el parque con su pelota. Mi prima tiene 8 años. El abuelo lee
el periódico todas las mañanas. La banda toca muy bien los instrumentos. Los pájaros hacen su nido. María escucha la radio mientras hace sus deberes, ¿sí? Es así, estimados estudiantes, que tenemos que tener cuidado la concordancia del verbo más el sustantivo, adjetivos y determinantes. ¿Qué nos dice la concordancia? Veamos. En la igualdad de género y número con adjetivo, artículo y sustantivo, y la igualdad de número y persona entre el verbo y el sujeto. Reglas generales, como se indicó, dice, cuando el verbo se refiere a un solo sujeto, concierta con el número y persona. Ejemplo, dice, el automóvil iba a gran velocidad. Los automóviles iban a gran velocidad. Cuando el adjetivo se refiere a un solo sustantivo, concierta con el número y género. Nos dice, ese viejo amigo me reconoció. Esos viejos amigos me reconocieron. Cuando el verbo se refiere a varios sujetos, debe ir en plural. Sí, concurren personas verbales diferentes. La segunda es preferible a la tercera y la primera a todas. Nos dice mamá, ella y yo viajaremos juntos. Mamá y tú viajaréis juntas. Forma desusada entre nosotros que reemplazamos por María y tú viajarán juntas. Construcción en la que se comete discordancia. Y utilizar pronombre segunda persona tú con el verbo. Aquí, por ejemplo, vemos una construcción incorrecta. Se dice, a ver, acá, spray buffet de abogados reivindicar. Y la construcción correcta dice, aerosol buffet de abogados reivindicar. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener bastante cuidado con la concordancia verbal, recordando que es la coincidencia de número persona entre el verbo y su sujeto, que el verbo concuerda con el número del sujeto en número y persona. A un sujeto compuesto le corresponde un verbo en plural. ¿Sí? Estimados estudiantes del sexto grado, les dejo entonces con estas actividades para que puedas completar tu libro. Gracias.